En algún lugar de la frontera de Bielorrusia, un tren ruso se detiene y le quitan las ruedas. Gatos hidráulicos elevan los vagones. Los trabajadores retiran un juego de bogies y deslizan otro juego por debajo. Y unas 2 horas después, el tren continúa hacia Polonia. Todo eso existe por 85 milímetros. Esa es la diferencia entre la vía rusa y la de casi todos los demás en Europa. Y la explicación habitual es que el zar construyó sus ferrocarriles más anchos para mantener fuera a los ejércitos invasores. Pero los ingenieros que eligieron esa anchura dejaron registros. Entonces, ¿por qué la invasión no aparece en ningún lugar de esos registros? Esa diferencia entre los rieles tiene un nombre en ambos lados. El ancho estándar, la anchura utilizada en la mayor parte de Europa, Norteamérica y China, mide 4 pies y 8 pulgadas y media entre las caras internas de los rieles. El ancho ruso mide 5 pies. La diferencia es aproximadamente el ancho de tu mano, pero se extiende a lo largo de unos 225.000 kilómetros de vía, por Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Kazajistán, Mongolia, los estados bálticos y el Cáucaso. Es el ancho de vía más común del planeta, después del estándar. Y en cada punto donde se encuentra con el ancho estándar, en Brest, en Taraspol, en los patios de contenedores de la frontera kazaja, la carga se detiene y se levanta, o las ruedas se quitan. La explicación habitual de cómo esos 2 anchos de vía se separaron es breve y satisfactoria. Nicolás I, pensando en la invasión de Napoleón y el ejército prusiano, ordenó un ancho mayor para que ninguna potencia europea pudiera meter un tren directo hasta Moscú. Lo encontrarás en guías turísticas, en documentales y en boca de los conductores en el andén de Varsovia. Y es casi seguro que es falso. San Petersburgo, 1837. Se inaugura el primer ferrocarril de Rusia. 17 kilómetros de vía desde la capital hasta el Parque Imperial, en Tsarskoye Selo, y de ahí hasta Pavlovsk. Es una línea de novedad, una excursión dominical para la aristocracia, construida por un ingeniero austriaco llamado Franz Anton von Gerstner, y está construida a 6 pies. 6 pies entre los rieles es enorme, y vale la pena detenerse a pensar por qué. Gerstner había estado observando a Isambard Kingdom Brunel en Inglaterra, cuyo gran ferrocarril del oeste funcionaba sobre 7 pies y 1/4 de pulgada de vía y ofrecía a los pasajeros el viaje más suave y rápido disponible en cualquier lugar del mundo. El razonamiento de Brunel era bastante claro. Una base más ancha significa un centro de gravedad más bajo, más espacio para una caldera grande, vagones más estables a alta velocidad. La línea de Tsarskoye Selo fue la prueba de concepto de Rusia, y lo que demostró fue que un país construyendo ferrocarriles desde cero, sin vecinos a los que conectarse, podía elegir la anchura que quisiera. Lo cual nos lleva al segundo ferrocarril y a la decisión que realmente importó. En junio de 1839, 2 ingenieros rusos abordaron un barco rumbo a los Estados Unidos. Pavel Melnikov y Nikolai Kraft habían sido enviados por el zar para estudiar la práctica ferroviaria americana, y pasaron meses en la costa este, viajando en los trenes, dibujando puentes e interrogando a los hombres que los construyeron. Uno de esos hombres era George Washington Whistler. Whistler era un graduado de West Point de Fort Wayne, Indiana, un antiguo topógrafo militar que había dejado el servicio para construir ferrocarriles. Había trabajado en el Baltimore and Ohio, inspeccionado rutas por Nueva Inglaterra y codiseñado el viaducto de Canton en Massachusetts. También se le recuerda, un poco injustamente, como el padre del pintor James McNeill Whistler. Entonces, ¿qué entendía un ingeniero americano sobre las condiciones rusas que los ingenieros rusos no entendían? La respuesta tenía menos que ver con Rusia que con América. La práctica ferroviaria británica asumía tráfico denso, terrenos caros y construcción pesada en piedra. La práctica americana asumía lo contrario: tráfico escaso sobre distancias enormes, madera barata, curvas cerradas y locomotoras construidas para tolerar vías en mal estado. Rusia,
Se parecía mucho más a Ohio que a Lancashire. Melnikov y Kraft regresaron con una recomendación, y la recomendación era contratar a este hombre. Whistler llegó a San Petersburgo el 30 de julio de 1842, con un contrato de 7 años, y fue asignado a la Comisión Técnica del Ferrocarril de San Petersburgo a Moscú, junto a Melnikov y Kraft. La comisión tenía un debate entre manos. Los partidarios de Gerstner querían continuar con 6 pies, igualando la línea de Tsarskoye Selo y siguiendo a Brunel. Algunos consultores alemanes y austriacos proponían algo más cercano a 1,5 metros. Whistler argumentó a favor de 5 pies, y su argumento era aburridamente práctico. 6 pies costaba más construir porque cada movimiento de tierra, cada terraplén y cada tramo de puente se hacía más ancho y pesado con esa medida. 4 pies y 8 pulgadas y media, por otro lado, él lo consideraba demasiado estrecho para el material rodante pesado de estilo americano que pretendía operar, y más costoso de mantener bajo ese peso. 5 pies se situaba entre ambos. Nicolás I lo aprobó en septiembre de 1842. Esa es toda la decisión. 3 ingenieros, un argumento de costos y una firma. No había ningún foso en ese razonamiento, ni gran estrategia, solo un hombre de Indiana explicando lo que cuestan los terraplenes más anchos. Y hay un ferrocarril en los registros históricos que la historia de la invasión no puede sobrevivir. La Polonia del Congreso formaba parte del Imperio ruso. En 1840, 2 años antes de la decisión de San Petersburgo, ese mismo imperio comenzó a construir el ferrocarril de Varsovia a Viena. Se tendió en ancho estándar, el ancho europeo, deliberadamente, para que la carga pudiera pasar directamente a Austria sin interrupciones. El gobierno que supuestamente estaba construyendo un foso de 5 pies para mantener fuera a los trenes europeos, estaba, en esos mismos años, construyendo una línea de ancho estándar para dejar entrar a los trenes europeos. Más, los planificadores militares rusos examinaron la cuestión de la defensa ferroviaria directamente, y para 1841 habían llegado a una conclusión que todavía se mantiene vigente. Si quieres negarle al enemigo tu ferrocarril, el ancho de vía es casi irrelevante. La vía puede ser recalibrada por hombres con palancas y unas pocas semanas. Lo que destruyes son los puentes, los túneles y las torres de agua, porque eso tarda meses en reconstruirse. Los historiadores que han revisado los documentos sobrevivientes de la Comisión de Ancho de Vía, sobre todo Richard Haywood en su trabajo sobre los primeros ferrocarriles rusos, no encuentran ninguna señal de que Melnikov argumentara a favor de 5 pies por motivos militares. La historia de la invasión puede que no sea completamente inventada. Oficiales del ejército supervisaban el proyecto ferroviario de cerca, y es plausible que alguien en el proceso de cabildeo señalara la ventaja defensiva de ser diferente a tus vecinos. Pero un argumento de venta para promover un ferrocarril no es lo mismo que la razón por la que el ferrocarril se construyó. Whistler nunca vio la línea terminada. El trabajo era agotador, la fuerza laboral era mayoritariamente de siervos, y el cólera arrasó San Petersburgo en 1848. Whistler lo contrajo, sobrevivió, y murió la primavera siguiente, el 7 de abril de 1849, a los 48 años. El contrato de material rodante pasó a 2 hermanos de Baltimore, Thomas y William Winans, hijos del constructor de locomotoras Rose Winans. Terminaron antes de lo previsto, hicieron una fortuna y se quedaron en Rusia el tiempo suficiente para fabricar pólvora durante la Guerra de Crimea. El ferrocarril de San Petersburgo a Moscú se inauguró en 1851. 645 kilómetros de vía, famosamente recta, el ferrocarril más largo del mundo en su momento, y uno de los grandes logros de ingeniería del siglo. Funcionaba sobre 5 pies, momento en el cual 5 pies dejó de ser una elección en papel y se convirtió en 600 kilómetros de balasto, traviesas y hierro. Para la década de 1850, los ferrocarriles prusianos llegaban a Varsovia, y el problema era visible para cualquiera que estuviera parado en el andén.
Los trenes de Berlín llegaban en un ancho, los trenes del interior ruso en otro, y cada tonelada de carga se movía entre ellos a mano. Los funcionarios en Varsovia lo notaron, escribieron memorandos al respecto, y descubrieron que llegaban aproximadamente una década tarde. Así funciona el ancho de vía. El costo de cambiarlo aumenta con cada kilómetro que tiendes, y Rusia estaba tendiendo vía más rápido que casi cualquier otro país del mundo. Los 5 pies fueron hacia el este por el Transiberiano, al sur hacia el Cáucaso, hacia Asia Central. Los ingenieros rusos lo llevaron hasta Manchuria por el ferrocarril oriental chino. Llegó a Finlandia, Gran Ducado del Imperio, que inauguró su primera línea en 1862, exactamente en los mismos 5 pies. Y aquí la evidencia funciona en ambos sentidos. Cuando Japón tomó el ramal sur del ferrocarril oriental chino, tras la guerra ruso-japonesa de 1904, los ingenieros japoneses simplemente lo recalibraron, operando ancho estrecho durante la lucha y ancho estándar después. El resto de esa línea pasó a ancho estándar en pocas décadas. En 1939 y 1940, la Unión Soviética hizo lo mismo a la inversa, convirtiendo los ferrocarriles recién ocupados del este de Polonia y los estados bálticos de ancho estándar a 5 pies. Entonces, si el ancho de vía puede ser cambiado por quien sea que controle el terreno, ¿qué se suponía que haría exactamente el foso? La respuesta honesta es que el ancho funcionaba menos como un muro y más como una caseta de peaje. Nunca detuvo a un ejército de cruzar y tampoco cerró nunca una ruta de carga. Lo que sí hizo, en cada caso, fue añadir costos: hombres, horas, grúas, apartaderos, bogies de repuesto y vagones de reserva estacionados en un patio fronterizo. Y como ese costo se mantenía pequeño en cualquier patio fronterizo individual y crecía enormemente a lo largo de toda la red, nadie podía justificar pagar el costo mucho mayor de arrancar la vía. Una decisión que parecía pequeña en un escritorio en 1842 estaba, para 1900, enterrada bajo decenas de miles de kilómetros de balasto y no se podía mover. Si este tipo de historia de la ingeniería merece tu tiempo, suscríbete. Hay una nueva cada semana. Para el verano de 1941, esa permanencia estaba a punto de ser puesta a prueba por un ejército. Cuando las fuerzas alemanas cruzaron hacia la Unión Soviética en junio de 1941, el plan de suministros de la Wehrmacht dependía casi por completo de los ferrocarriles. Solo una pequeña fracción de las divisiones alemanas estaban completamente motorizadas. El resto marchaba a pie, y su munición, combustible y alimentos se movían sobre rieles o detrás de caballos. Así que los alemanes enviaron tropas ferroviarias al frente, los Eisenbahnpioniere, viajando con las partidas de avanzada y a veces trabajando en terreno que no había sido debidamente asegurado. Su trabajo era tomar la vía de ancho ruso y mover un riel hacia adentro hasta el ancho estándar, kilómetro tras kilómetro, manteniéndose a aproximadamente 7 días del frente. Y lo lograron. Miles de kilómetros de vía soviética fueron convertidos solo durante 1941. El ancho de vía, por sí solo, no detuvo al ejército alemán. Lo que hizo fue imponerle un costo. Cada cuadrilla moviendo un riel era una cuadrilla que no reparaba señalización, no restauraba depósitos de locomotoras, no reconstruía las torres de agua que las locomotoras de vapor necesitan a intervalos regulares a lo largo de una línea. Los soviéticos habían retirado o destruido la mayor parte de su material rodante durante la retirada, así que había muy poco que capturar y reutilizar. Los suministros que llegaban desde Alemania tenían que ser descargados y recargados en el borde móvil de la conversión. Luego llegó el invierno, y las locomotoras alemanas, construidas para temperaturas alemanas, se congelaron y sus calderas se agrietaron, que no es una reparación que se haga junto a un banco de nieve en Bielorrusia. Piensa en eso un segundo. El ancho de vía no defendió a la Unión Soviética. Empeoró un problema de suministro ya brutal en los empalmes ferroviarios, justo en el momento en que empeorar era suficiente para importar. Y así es como un mito acumula sus evidencias. La historia sobre Nicolás I ya estaba en circulación. Luego,
Los destrozos del frente oriental parecieron confirmarla, a posteriori, y la confirmación fue lo suficientemente fuerte como para que la discusión en la sala de la Comisión de 1842 dejara de interesarle a nadie. Hay un cambio más en el ancho de la vía rusa, y ocurrió de manera muy silenciosa. A finales de la década de 1960, los ferrocarriles soviéticos redefinieron el ancho de 5 pies a 1520 milímetros. Eso es 4 milímetros más estrecho, 4 milímetros a lo largo de la red ferroviaria más grande de Eurasia. El punto nunca fue el ancho. Lo que importaba era la tolerancia. Junto con la redefinición, la variación permitida en el ancho de vía se ajustó considerablemente, y como los juegos de ruedas de los vagones y locomotoras existentes no se tocaron, el resultado fue un encaje más firme entre rueda y riel. Marcha más estable. Velocidades permitidas más altas en la misma vía. La conversión avanzó por la red desde 1970 hasta principios de la década de 1990, y por eso, los documentos ferroviarios rusos hablan de 1520 en vez de 5 pies. Finlandia, para entonces independiente desde hacía mucho, conservó los viejos 5 pies. Estonia regresó formalmente a 5 pies después de 1991 para igualar a su vecino al otro lado del Golfo. Las dos definiciones están lo suficientemente cerca como para que los trenes crucen entre ellas sin problemas, y cuando el servicio de alta velocidad Allegro operaba entre Helsinki y San Petersburgo, la vía que utilizaba estaba especificada en un ancho situado entre los dos. Entonces, ¿fueron los 5 pies un error? No, obviamente no. El ancho extra venía con una envolvente de espacio más generosa alrededor del tren. El gálibo de carga ruso, es decir, el perfil que un vagón tiene permitido ocupar, es notablemente más generoso que el europeo, llegando a unos 3,4 metros de ancho y más de 5 metros de alto en el perfil estándar. Las líneas rusas soportan cargas por eje de hasta unas 25 toneladas, mientras que muchas líneas europeas se sitúan más cerca de 20. Para un país que transporta carbón, mineral, madera y grano a lo ancho de un continente, esa es una ventaja operativa real, y es parte de la razón por la que la red todavía mueve volúmenes de carga que abrumarían a un sistema europeo. El costo es que nada de ese material rodante cabe en ningún otro sitio, lo cual nos devuelve a Brest. Un tren de contenedores que sale de Yiwu, en el este de China, con destino a Europa, viaja en ancho estándar hasta la frontera kazaja, donde cada contenedor es levantado por grúa y colocado en vagones de ancho ruso. Cruza Kazajistán, Rusia y Bielorrusia. En la frontera polaca, todo se baja de nuevo. 2 rupturas de ancho de vía y miles de levantamientos individuales de contenedores en cada tren, para siempre. Bielorrusia instaló un cambiador de ancho Talgo en la estación de Brest en 2015, un tramo de vía que ajusta las ruedas de un tren mientras éste avanza lentamente, y funciona para los trenes de pasajeros para los que fue diseñado. La carga todavía se levanta mayormente con grúa. La ilustración más cruda llegó en 2022. Con sus puertos del Mar Negro bloqueados, Ucrania intentó mover su cosecha de grano hacia el oeste por ferrocarril y se topó de frente con 85 milímetros. Cada vagón tenía que ser transbordado en la frontera. La Comisión Europea informó que los vagones esperaban un promedio de 16 días para el despacho y hasta 30 días en algunos cruces, mientras el grano permanecía en silos ucranianos y los precios de los alimentos se movían en el otro lado del mundo. Y fue entonces cuando los rieles mismos finalmente empezaron a moverse. En septiembre de 2025, Ucrania inauguró su primer ferrocarril de ancho estándar, 22 kilómetros de vía nueva entre Uzhhorod y Chop, en el extremo oeste del país, tendidos en menos de un año por menos de 30 millones de euros, con financiación del Banco Europeo de Inversiones y la Unión Europea. Los trenes desde Uzhhorod ahora llegan a Bratislava, Budapest y Viena, sin detenerse a cambiar de ruedas. Ferrocarriles de Ucrania ha dicho que el siguiente paso es una línea de ancho estándar
desde la frontera polaca hasta Lviv. Al norte de ahí, Rail Báltica está tendiendo 870 kilómetros de ancho estándar desde Tallinn, pasando por Riga y Kaunas hacia Varsovia, con objetivo en 2030. Y Finlandia, que pasó años diciéndole a la Comisión Europea que convertir su red no tenía sentido económico, reabrió la cuestión en 2025 por una razón completamente diferente. Seguridad. El Ministerio de Transporte finlandés ahora espera una decisión para 2027, con la construcción improbable antes de la década de 2030. Hay una ironía en eso que vale la pena considerar. El ancho de vía que supuestamente existía para mantener fuera a los ejércitos está siendo desmantelado, en parte, para que los ejércitos y sus suministros puedan moverse más libremente a través de él. Whistler está enterrado en Stonington, Connecticut. Melnikov tiene una estatua frente a una terminal de Moscú y una universidad ferroviaria que lleva su nombre. Ninguno de los dos intentó dividir un continente. Estaban tratando de calcular lo que cuesta un terraplén. Lo cual deja la pregunta que la historia de la invasión siempre fue demasiado prolija como para hacer. Si el ancho nunca fue una defensa, y la defensa accidental que sí proporcionó se ha convertido ahora en una carga, ¿qué es exactamente lo que se protege manteniéndolo? En algún lugar esta noche, en la frontera de Brest, los gatos se elevarán bajo un vagón y un juego de ruedas rodará hacia la oscuridad, por causa de una discusión en una sala de San Petersburgo en 1842, que nadie en esa sala esperaba que les sobreviviera.